Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de la Semilla Agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Como siempre, este camino de la Semilla Agustiniana nos adentra en conceptos que yo creo que nos sirven para ahondar un poco en dar fundamento y solidez a nuestra experiencia de fe. Agustín, quizás también por su estructura académica, por la inquietud, pero una inquietud fundamental. Recordemos que un hombre con las herramientas académicas de Agustín, pues no pasaba por alto muchas cosas sin antes pasarla por una inspección cuidadosa. Entonces Agustín vive también la necesidad de construir una fe con bases sólidas. Y yo creo que hoy, en este pequeño y corto texto, pero muy denso, de la utilidad de los creyentes, de la utilidad del creyente, creo que nos deja algunos elementos interesantes para purificar un poco ese modo como nosotros de alguna manera afrontamos el acercamiento a la fe en el Señor, a la fe en la Sagrada Escritura, que para nosotros es la fuente, palabra de Dios revelada en Jesús, pero que necesitamos hacer algunas aclaraciones, dado que voy a utilizar una palabra, no sé si sea acertada, por contagio cultural, religioso, de nuestras tradiciones, de nuestras creencias, de nuestros abuelos que llamamos nosotros, de las cosas que los abuelos nos enseñaron. Muchas veces la fe base de ellos, una fe fuerte, una fe que no dudó en ningún momento del Señor. Sin embargo, algunas situaciones también se fueron colando y a veces hicieron pues que hubiese como una especie de estancamiento en la vivencia de la fe nuestra, ¿no? Ahora bien, vamos a ver el texto y vamos a hacer este breve comentario. Dice Agustín, la credulidad, me dices, y de ahí deriva el nombre de crédulos, me parece un defecto. Entonces, la credulidad, según Agustín, es un defecto. De lo contrario, no la reprocharíamos como afrenta, no la tendríamos en un concepto casi que peligroso de alguna manera. Dice, así como la suspicacia es un defecto, interesante, así como la suspicacia es un defecto, porque juzga lo que no es conocido con certeza, cuánto más la credulidad, puesto que entre ellas no existe otra diferencia que esta. Y establece la diferencia, dice, la suspicacia admite cosas desconocidas, pero dudando algo de ellas, la suspicacia. La credulidad las admite sin dudar. El que es crédulo sin otro filtro más que el creer, sin una fe depurada en muchos aspectos, admite las cosas sin dudar. Así como hay una gran diferencia entre el que desea saber en general, conocimiento general, saber cositas de aquí y de allá, pero nada en concreto, y el que desea conocer una cosa, la hay entre quien tiene cuidado de algo y el curioso. Gente que es curiosa, que se mete aquí un poquito y otro poquito allá. Esto es interesante, porque eso pasa, y a veces que con esos poquitos pensamos que ya nos las sabemos todas, y pensamos que ya podemos dar cátedra, y pensamos que ya podemos enseñar, y pensamos que ya podemos ser maestros, sin verdaderamente haber ahondado en el objeto de conocimiento que se quiere. Dice, de igual manera hay entre el creyente, Agustín distingue entre el creyente y el crédulo. ¿Quién es el creyente y quién es el crédulo? Es lo que Agustín nos quiere presentar aquí. ¿Cuál es el creyente y cuál es la calidad del creyente? Esto me parece que es interesante.
¿Y cuál es el crédulo? El tema del crédulo es que el crédulo puede ser movido de un lado para otro y a veces sin un criterio sólido y acertado puede estar expuesto a la manipulación, y esto es algo que pasa con frecuencia, ¿no? Vamos entonces a seguir ahondando en esto. Para Agustín, la forma de entender a Dios y de llegar a Dios, de entender lo que creemos, es la fe. Agustín parte del dato de fe, pero vamos a ver el modo como Agustín de alguna manera entiende que esa fe tiene un proceso para entender, para ahondar en la misma fe que cree, ¿no? Dice, ese es el punto de partida del texto y el método agustiniano, la fe. Entonces, hay que creer para entender los contenidos de la revelación. Pero, fíjense ustedes, pero muy interesante, la diferencia que establece entre el creyente y el crédulo. Vamos a ahondar en esto. Y la diferencia podemos decir que es genial, hay una diferencia genial en esto. La coloca, es bien interesante, la coloca entre el estudioso y el curioso. Esto es muy interesante, entre el estudioso y el curioso. Para Agustín, el creyente es el estudioso, el que se concentra, el que acepta además una autoridad externa. El creyente es el estudioso, es el